En la fiesta de nuestro 20º aniversario, rodeada de todos nuestros amigos y familiares, mi esposo Javier levantó su copa. A su lado, mi mejor amiga y socia, Silvia, sonreía radiante. Anunciaron que ella estaba esperando un bebé. El aplauso fue ensordecedor, pero yo no aplaudí. Porque la noche anterior, en el fondo de un cajón, encontré el segundo teléfono, el que contenía las fotos, los mensajes y el plan maestro para declararme mentalmente incompetente, vaciar nuestras cuentas y dejarme sin nada, ni siquiera sin mi propio hijo. Creyeron que la arquitecta que construyó su mundo no notaría cómo demolían sus cimientos. Así que, mientras todos brindaban por la feliz nueva familia, yo caminé hacia el proyector del jardín. Y en la pantalla gigante, donde debían pasar fotos de nuestros 20 años de amor, proyecté un video. Un video que comenzaba con una sola pregunta en letras mayúsculas. ¿De quién es realmente el bebé? Y las 9 palabras que dije a continuación, mientras sus rostros se convertían en máscaras de puro terror, hicieron que el mundo entero supiera que la traición tiene un precio. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez has sentido el frío de una traición, te pido que le des un like, que te suscribas, pero en especial que me cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas. Me llena el corazón saber si estas palabras viajan hasta Ciudad de México o Bogotá en Colombia, Buenos Aires en Argentina, o si cruzan el mar hasta alguna ciudad en España o cualquier país del mundo. Tu historia también importa y quiero saber desde dónde nos conectamos. Continuamos con la historia. El aire de la noche de junio era una caricia tibia, impregnado del aroma dulce de los jazmines y el aroma más profundo y terrenal de la tierra húmeda de mi jardín. Era una de esas noches mágicas en la Ciudad de México, donde el caos de la metrópolis parecía disolverse en un murmullo lejano, dejando un lienzo de cielo despejado salpicado de estrellas. Mi jardín, mi obra maestra personal, mi santuario de helechos, orquídeas y árboles de jaracandá estaba irreconocible, transformado en un escenario de cuento de hadas. Cientos de pequeñas luces cálidas, como luciérnagas cautivas, se enredaban en las ramas, bañando las mesas vestidas de lino blanco con un resplandor dorado. Más de 100 personas, el tapiz viviente de nuestra vida, se movían por el césped. Eran clientes, colegas, amigos de la universidad, familiares, cada rostro una pieza del rompecabezas que yo creía conocer tan bien. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un córner, su música una banda sonora elegante para lo que se suponía que era la culminación de una vida perfecta, mi vida, la que yo, Elena Vargas, había diseñado con la misma precisión y pasión con la que diseñaba mis edificios. Desde el umbral de la terraza, con una copa de champán intacta en la mano, observaba mi creación. A mis 45 años, sentía una profunda sensación de logro. Tenía a Javier, mi esposo, el profesor de historia carismático y brillante del que me enamoré perdidamente en la Facultad de Arquitectura. Él era el poeta, yo la constructora. Él era el ancla, yo el barco. O eso creía. Tenía a Mateo, nuestro hijo de 17 años, un joven con una mente aguda para la ciencia y el corazón sensible de su padre, aunque últimamente ese corazón parecía haberse cerrado para mí. Y tenía a Silvia, mi mejor amiga desde que teníamos 5 años y construíamos castillos de arena en la misma playa, mi hermana no biológica, la madrina de mi hijo, la socia con la que había levantado de la nada Vargas y Ríos Arquitectos, una de las firmas más innovadoras y respetadas del país. Las 3 personas que formaban los pilares de mi existencia, el triángulo de confianza sobre el que se asentaba todo mi mundo. Me sentía, en ese preciso instante, la mujer más afortunada del mundo. Era una mentira tan elaborada, tan bien construida como el mejor de mis diseños, porque 24 horas antes, esa sensación de fortuna se había hecho añicos, y en su lugar solo había quedado el frío y cortante conocimiento de la más absoluta de las traiciones. Javier se deslizó a mi lado, su brazo rodeando mi cintura con una familiaridad que ahora me quemaba la piel. ¿Feliz, mi amor?, susurró. Su aliento a menta y vino caro, una brisa nauseabunda en mi nuca. Le ofrecí una sonrisa. Fue la estructura más compleja que había diseñado en mi vida. Tenía que parecer genuina, cálida, estable, mientras por dentro
Cada viga de mi alma se estaba partiendo. Más que feliz, Javier, contigo, siempre. Eres la mejor. Todo esto, dijo, abarcando el jardín y la fiesta con un gesto amplio, es gracias a ti, tu visión, tu trabajo. Sus palabras, que en otro tiempo habrían sido el más dulce de los elogios, ahora sonaban como el epitafio de la mujer que solía ser. Me besó la sien, un beso ligero, casi un roce, un beso de Judas. Mi mirada se desvió hacia el otro lado del jardín, donde Silvia cautivaba a un grupo de inversores. Llevaba un vestido de seda esmeralda que parecía haber sido cosido sobre su piel, un faro de éxito y elegancia. Rió de algo, una risa cristalina que el viento trajo hasta mí, la misma risa que había escuchado en innumerables pijamadas, en noches de estudio, en celebraciones y en funerales. Éramos un equipo. Yo era la artista, la que soñaba con líneas y espacios. Ella era la estratega, la que convertía mis sueños en contratos millonarios. El yin y el yang, la arquitecta y la negociadora, la soñadora y la realista. O eso me había hecho creer. Unos minutos después, el sonido metálico de un tenedor contra una copa de cristal silenció las conversaciones. Era Javier. Se había subido a un pequeño estrado que habíamos instalado para los discursos. Silvia, como atraída por un imán invisible, se separó de su grupo y caminó hasta pararse a su lado. Se veían bien juntos. Demasiado bien. Formaban un triángulo perfecto conmigo en la distancia, la base olvidada sobre la que ellos se erigían. Amigos, familia, queridos todos, comenzó Javier, su voz de profesor universitario, acostumbrada a captar la atención, resonando con una calidez que ahora sabía que era artificial. Me señaló con su copa y una ola de aplausos se dirigió hacia mí. Incliné la cabeza, manteniendo esa sonrisa imposible en mi rostro. Elena es mi roca, la arquitecta no solo de edificios imponentes, sino de nuestra vida, de nuestro hogar. No estaría aquí sin ella. Más aplausos. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Pero esta noche, continuó, su tono volviéndose más íntimo, más cargado de emoción, también queremos celebrar el futuro, un nuevo comienzo. Un murmullo de curiosidad recorrió el jardín. Vi a Javier tomar la mano de Silvia. No fue un gesto casual de amistad. Fue posesivo, íntimo. Entrelazó sus dedos con los de ella. La multitud guardó silencio, confundida. Como muchos de ustedes saben, dijo Javier, su mirada fija en Silvia. Silvia ha sido mucho más que una socia para Elena, y mucho más que una amiga para mí. Ha sido una parte fundamental de nuestra familia durante casi toda nuestra vida. Y a veces la vida, en su infinita sabiduría, nos ha dado una sorpresa increíble, un regalo que estamos ansiosos por compartir con todos ustedes. Vamos a tener un bebé. El universo se detuvo. Por un segundo eterno, el jardín quedó suspendido en un silencio absoluto. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. El viento dejó de soplar. 100 personas procesando una información que no encajaba. Y entonces, como un mecanismo social programado, la confusión fue reemplazada por la única conclusión lógica que podían sacar. Mi mejor amiga, nuestra amiga del alma, estaba embarazada, y mi esposo y yo, como sus confidentes más cercanos, éramos los portavoces de su alegría. El jardín estalló, un tsunami de aplausos, vítores y gritos de felicitación. Vi a mis suegros abrazándose, llorando de alegría. Vi a mis clientes sonriendo. Vi al mundo entero celebrar la noticia que era en realidad el anuncio público de mi ejecución. Todos los rostros se giraron hacia mí, esperando mi reacción, la de la mejor amiga, la de la futura tía honoraria, y yo, la arquitecta de mi propia ruina, les di una actuación digna de un Oscar. Aplaudí con una fuerza que me dolió en las palmas. Sonreí tan amplio que sentí que los músculos de mi cara se iban a romper. Incluso me llevé una mano al corazón, un gesto de pura y conmovedora sorpresa. Avancé entre la multitud que se apartaba para dejarme pasar. Subí al estrado. Abracé a Javier primero. «Felicidades, cariño. Estoy tan feliz por ti», le susurré, sintiendo la rigidez de su cuerpo. Luego me volví hacia Silvia. La abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, el cuerpo que albergaba el fruto de su traición. Le susurré al oído, mi aliento cálido contra su piel. «Felicidades, amiga.
No tienes idea de cuánto me alegro. El imperceptible temblor que recorrió su cuerpo fue mi primera pequeña victoria. La única señal de que, en el fondo de su alma corrupta, sabía que algo fundamental, estaba terriblemente mal. Pero la verdad es que mi mundo no se había derrumbado en ese instante bajo las luces del jardín. Se había pulverizado 48 horas antes en el silencio opresivo de nuestro vestidor, gracias a la arrogancia de un descuido. Un par de pendientes de esmeralda. Y a partir de ese momento, cada segundo de mi vida había sido un acto de guerra fría. La demolición de mi vida no fue un evento súbito. Fue un proceso lento, insidioso, como el agua que se filtra por una grieta invisible en los cimientos, debilitando la estructura desde adentro hasta que un día todo se derrumba. Las señales habían estado ahí durante meses, quizá incluso un año. Pequeñas anomalías en la matriz de mi vida perfecta, fallos que mi mente ocupada en plazos de entrega y diseños estructurales había archivado como insignificantes. Javier fue el primer indicio, el hombre que compartía cada pensamiento conmigo, que debatía sobre filosofía e historia en la cena, se había vuelto un extraño silencioso. Se encerraba en su estudio durante horas, no con el fervor de la investigación académica, sino con la quietud culpable de un conspirador. Salía con la mirada ausente, el teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Y a veces por la noche, cuando creía que yo dormía, lo oía susurrar en la terraza. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre era un colega de la universidad o un estudiante con problemas. Y luego estaba ese perfume, un aroma floral y sutil que se adhería a sus camisas, un perfume que no era el mío. Luego estaba Mateo, mi hijo, el centro de mi universo. Nuestra complicidad, antes tan sólida, se había erosionado. El adolescente que me contaba con entusiasmo sobre sus experimentos de química o sus desastres amorosos, ahora me recibía con un muro de silencio. Cada pregunta mía era una intrusión, cada consejo una crítica. Sus respuestas eran monosílabos afilados, sus ojos permanentemente fijados en la pantalla de su teléfono. Las discusiones se volvieron frecuentes, y siempre con el mismo estribillo. Papá sí me entiende, Silvia me escucha. Y la frase que se me clavó en el corazón como un dago. Tú solo te preocupas por tus estúpidos edificios, mamá. Nunca estás aquí de verdad. Me hizo sentir culpable, una madre ausente, y me esforcé más, intentando derribar un muro cuya existencia no comprendía. En la oficina, el cambio fue igualmente sutil. Silvia, con su sonrisa tranquilizadora, asumió gradualmente el control total de las finanzas. Me decía: tú eres el genio creativo, Elena. No te agobies con los números. El mercado está difícil. Hay una recesión en el sector de la construcción de lujo. Tenemos que ser muy cuidadosos, recortar gastos. Me mostró hojas de cálculo, gráficos descendentes. Parecía lógico. Le creí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era Silvia, la niña con la que compartí secretos bajo las sábanas con una linterna. La mujer que sostuvo mi mano durante el parto de Mateo. Confiaba en ella implícitamente. Así que firmé los documentos que me puso delante. Autoricé los recortes, acepté los retrasos en los pagos. Me apreté el cinturón, sin darme cuenta de que la soga me la estaban poniendo al cuello. La primera grieta visible apareció el jueves por la noche, 2 días antes de la fiesta. Había dejado un conjunto de planos en el coche de Javier y bajé a la garaje a buscarlos. No estaban en el asiento trasero. Busqué en el del copiloto, palpando el espacio entre el asiento y la consola central. Mis dedos tropezaron con algo pequeño, metálico y frío. Lo saqué. La luz tenue del garaje se reflejó en una delicada gota de esmeralda, rodeada por un halo de diminutos diamantes. El aire se solidificó en mis pulmones. Lo reconocí en instantes. Era un pendiente, parte del par que le había regalado a Silvia por su 40º cumpleaños. Un diseño único, encargado a una joyera artesanal que solo ella y yo conocíamos. Lo había llevado a la cena de gala de la Cámara de Arquitectos la semana anterior. Me quedé de pie en el silencio del garaje, la joya helada quemándome la palma.
Mi mente, entrenada para encontrar soluciones lógicas a problemas complejos, se aceleró. Se le debe haber caído. Javier lo encontró y lo guardó para devolvérselo. Pasó a recogerla y se le cayó. 1000 explicaciones racionales. 1000 intentos desesperados por mantener intacta la estructura de mi vida. Pero mi instinto, esa voz primaria y visceral que había aprendido a respetar en mi profesión, gritaba una única y terrible palabra: traición. Esa noche me acosté junto a Javier y fingí dormir. Escuché su respiración, profunda y tranquila. La respiración de un hombre sin conciencia. El sonido me pareció una obscenidad. Cuando estuve segura de que estaba profundamente dormido, me levanté. El corazón me martillaba contra las resivas, un tambor de guerra en el silencio de la casa. Fui a su estudio. La puerta, como sospechaba, estaba cerrada con llave. Pero yo diseñé esa casa. Recordaba cada detalle. Sabía que Javier, un hombre de hábitos, guardaba una copia de la llave de su estudio en el lomo de un viejo ejemplar de la caída del Imperio Romano en la biblioteca del pasillo. Entré. El estudio estaba impecable. Libros de historia perfectamente alineados, papeles de sus alumnos calificados y apilados, su portátil cerrado. Nada fuera de lugar. Pero yo no buscaba desorden. Buscaba un secreto. Mi instinto me guió, como un perro de caza siguiendo un rastro invisible, hacia el último cajón de su escritorio. El cajón de los trastos. Lo abrí. Dentro, bajo una maraña de cables viejos, clips y bolígrafos secos, había algo que no encajaba. Un smartphone. Un modelo nuevo, sin marca visible, con una funda negra y anónima. Me senté en la silla de Javier, la silla desde la que había tejido su red de mentiras, y encendí el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. No tenía contraseña. La arrogancia era su perdición. La pantalla de inicio cobró vida. Era una foto. Javier y Silvia. Estaban en una playa, con el sol poniéndose a sus espaldas. Él la abrazaba por detrás, sus manos sobre su vientre. Se estaban riendo. Una risa íntima, cómplice, la risa de dos personas que comparten un secreto y un mundo. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. La respiración se me atascó en la garganta. 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 Pero la arquitecta que había en mí, la que analiza los daños estructurales antes de declarar un edificio en ruinas, me obligó a seguir. Abrí la galería. Docenas de fotos. Un registro visual de 2 años de una vida paralela. Selfies en habitaciones de hotel con sábanas revueltas, fotos en restaurantes exclusivos durante sus supuestos viajes de negocios. Un video corto de ellos bailando lentamente en lo que parecía ser un balcón con vistas al mar. Cada imagen era una tortura, una profanación de mis propias memorias. Luego, abrí los mensajes. Cientos, miles de ellos. Un torrente de intimidad robada, apodos cariñosos, planes, promesas y quejas. ¿Quejas sobre mí? Mi obsesión por el trabajo, mi frialdad, mi ceguera, me describían como un obstáculo, una carga de la que pronto se librarían. Y entonces, en medio de ese océano de traición romántica, encontré el mapa de su conspiración, la conversación que transformó el adulterio en un acto de guerra total. Acá les muestro los mensajes que se enviaban. Mateo está completamente de nuestro lado. Cree que es una madre fría y ausente, que solo vive para su trabajo. Ha sido más fácil de lo que pensé. Cree que yo soy la única que realmente lo escucha. Es un buen chico. Solo quiere una familia feliz, y nosotros se la daremos. Se siente culpable por ti, pero confía en mí. Eso es lo que importa. ¿Y sobre las finanzas? Imagínate que el contador que contraté ya preparó los papeles.
hemos estado desviando capital de la firma a la nueva sociedad offshore en Panamá durante los últimos 6 meses, usando la excusa de la recesión. Para cuando ella se dé cuenta, Vargas y Ríos será solo una cáscara vacía con deudas. No podrá tocar un centavo. Eres brillante, mi amor. ¿Y qué hay del plan B? El médico. Bueno, mira, el doctor Alarcón es una joya. Ha estado viendo a Javier para sesiones de terapia por el estrés de lidiar con una esposa fría y emocionalmente inestable. Tiene un archivo lleno de tus supuestos comportamientos erráticos, tu olvido de citas importantes, tus explosiones de ira. Todo basado en las anécdotas que Javier le ha estado contando. Si te pones difícil con el divorcio o intentas luchar por la empresa o la casa, él testificará que no estás en tu sano juicio. Con su testimonio, con de Javier y si es necesario el de Mateo, un juez te declarará mentalmente incompetente. Conseguiremos la tutela y con ella el control absoluto de todos tus bienes personales. Perfecto, mi amor. La fiesta del aniversario será la última noche de su vieja vida. Haremos el anuncio. La gente la verá aplaudir nuestra felicidad. ¿Quién dudaría de nosotros después de eso? Será poético. La arquitecta, viendo cómo su propio mundo es demolido en la celebración de su mayor éxito. Después de esa noche, empieza nuestra vida. Sin ella. ¿Se imaginan mi cara al escuchar todo esto y ver ese plan que tenían ya listo para mí? Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras empezaron a moverse. El frío que sentía antes ahora era un glaciar expandiéndose por mis venas. No era solo una infidelidad, no era solo un robo, era un plan de aniquilación. Querían despojarme de mi esposo, mi hijo, mi mejor amiga, mi empresa, mi casa, mi dinero y finalmente de mi propia mente. Querían borrar a Elena Vargas del mapa y valudar sobre sus ruinas. La arquitecta en mí se despertó de su estupor. Me habían presentado los planos de mi propia demolición. Habían estudiado mi estructura, mis puntos de carga, mis vulnerabilidades, mi amor, mi confianza, mi dedicación al trabajo y habían colocado dinamita en cada uno de ellos. Pero en su arrogancia cometieran un error fatal. Se olvidaron que la arquitecta original conoce secretos que no aparecen en los planos. Conoce los pasadizos ocultos, las vigas de refuerzo, los cimientos profundos que nadie puede ver. Y si iban a jugar a la demolición, yo me aseguraría de que la implosión fuera controlada y que ellos estuvieran en el centro cuando todo se viniera abajo. El resto de la noche fue un borrón de actividad febril y silenciosa. La pena fue reemplazada por una claridad glacial. Conecté el teléfono secreto a mi portátil y empecé la meticulosa tarea de copiar cada archivo, cada foto, cada video, cada mensaje de texto, cada correo electrónico. Creé una estructura de carpetas, organizando las pruebas por categorías: traición romántica, fraude empresarial, conspiración para incapacitar. Lo guardé todo en un disco duro encriptado y hice una segunda copia de seguridad en un servicio en la nube protegido por múltiples contraseñas. Luego me sumergí en los servidores de nuestra firma. Silvia era inteligente, pero yo había diseñado la arquitectura de la red. Dejé puertas traseras, accesos de emergencia que solo yo conocía. Encontré la sociedad offshore en Panamá, Futuro Brillante S.A. ¡Qué nombre tan cínico! Rastreé las transferencias, millones de dólares, el fruto de 20 años de mi sudor y mi creatividad, desviados sistemáticamente. Documenté cada transacción, cada número de cuenta, cada fecha. La evidencia era irrefutable. A las 6 de la mañana, con el primer atisbo de luz gris filtrándose por la ventana del estudio, hice mi primera llamada. Damián Torres, mi abogado personal durante 15 años, un hombre cuya mente era tan afilada como un bisturí y cuya lealtad era inquebrantable. Su voz sonaba somnoliente al contestar. Damián, soy Elena. Cancela todo lo que tengas hoy. Nos vemos en mi oficina en 1 hora. Trae a tu mejor abogado penalista. Tenemos una demolición que planear.
Una hora después, en la Junta de Administración de Vargas y Ríos, el lugar donde Silvia y yo habíamos cerrado tantos tratos, extendí mi arsenal de pruebas sobre la larga mesa de caoba. Damián y su socio, un hombre corpulento llamado Ricardo, examinaron los documentos en silencio. Vi cómo el rostro de Damián pasaba de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una furia fría y contenida. «Elena», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Esto es diabólico. Podemos ir a la policía ahora mismo. Con esto podemos congelar sus cuentas y arrestarlos antes del mediodía». Negué la cabeza. La rabia que me había mantenido en pie durante la noche se había sentado en una resolución helada. «No, Damián. La justicia rápida no es suficiente. Han pasado años planeando mi humillación pública. Quieren que la fiesta de aniversario sea el escenario de mi caída. Y yo les voy a dar un escenario. Pero el guión lo escribo yo». Les expliqué mi plan. La idea de usar la fiesta como un tribunal público, la revelación a través del proyector, la coordinación con las autoridades para que llegaran en el momento preciso. Peña, el penalista, frunció el ceño. «Es arriesgado, Elena, es teatral. Podría ser visto como un acto de venganza personal y enturbiar el proceso legal». «Es un acto de justicia personal», repliqué, mi voz firme. «Quiero que cada persona en ese jardín, cada cliente que nos confió sus sueños, cada amigo que nos vio crecer, cada miembro de la familia que nos amó, vea exactamente quiénes son. No quiero que se susurre en los pasillos, quiero que se grite desde los tejados, quiero que no tengan dónde esconderse». Damián me miró fijamente durante un largo momento y luego una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «De acuerdo, arquitecta, construyamos tu escenario. Peña y yo nos encargaremos de la parte legal. Prepararemos las órdenes de arresto, las órdenes de embargo, coordinaremos con un fiscal de confianza. Todo estará listo para ejecutarse a tu señal. Tú solo dinos cuándo cae el telón». El día y medio que faltaba para la fiesta fue el acto más difícil de mi vida. Tuve que moverme por mi propia casa como una extraña, sonreír a mi esposo, conversar con mi hijo, intercambiar correos electrónicos de trabajo con mi mejor amiga, todo mientras sabía que eran mis verdugos. Cada palabra amable de ellos era una mentira. Cada sonrisa, una máscara. El viernes por la tarde tuve una conversación que casi me rompe. Javier entró en mi estudio en casa. Yo estaba revisando los planos de una biblioteca pública. Se sentó frente a mí, su rostro una máscara de preocupación. «Elena, cariño, hemos estado hablando, Silvia y yo, y Mateo también. Estamos preocupados por ti», dijo con una suavidad nauseabunda. «¿Preocupados? ¿Por qué?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Has estado tan distante, ausente. Olvidaste la cita con los contadores la semana pasada y el otro día en la cena apenas hablaste. Pareces agotada, sobrepasada. Creemos que después de la fiesta deberías tomarte un tiempo, un largo descanso. Quizás ver a alguien, a un profesional. Silvia conoce a un médico excelente, el doctor Alarcón. Podría ayudarte a manejar el estrés». Era la primera salva, el comienzo de la campaña para pintarme como inestable. Me quedé mirándolo, al hombre con el que había compartido mi cama y mis sueños durante 20 años, y sentí un vacío tan profundo que me asustó. «Lo consideraré, Javier», dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Gracias por tu preocupación». Se inclinó y me besó la frente. «Hacemos esto porque te queremos, Elena. Nunca lo olvides». Cuando se fue, me quedé mirando los planos en mi escritorio, pero no los veía. Solo veía el abismo, y sabía que tenía 2 opciones: dejar que me empujaran a él o asegurarme de que ellos cayeran primero. La noche de la fiesta, mientras los invitados llegaban y el jardín se llenaba de risas falsas y champán a cara,
Me sentí como la directora de orquesta esperando el momento exacto para dar la entrada a los timbales. Cada detalle estaba en su lugar. El proyector, instalado por el propio Javier, estaba conectado a la red Wi-Fi. Mi presentación de diapositivas de recuerdos estaba cargada en su portátil, pero mi video, el verdadero programa de la noche, estaba en mi teléfono, listo para ser transmitido a la misma red con una aplicación de duplicado de pantalla. Damián y Peña estaban en un carro a 2 manzanas de distancia, con la policía y las órdenes judiciales, esperando mi mensaje de texto. Vi a Javier reír con Silvia y sentí esa punzada de dolor de nuevo, pero esta vez la fortalecí con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por él. Estaba a punto de enseñarle la lección más dura de su vida, pero era una lección sobre la verdad, la integridad y las consecuencias. Una lección que sus otros 2 padres nunca podrían enseñarle. La hora se acercaba. Me tomé un momento. Me escondí en la penumbra de la biblioteca y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos cansados, pero había una llama en ellos que no había visto en años. Era la llama de una estructura que se niega a caer. Estaba lista. La demolición controlada estaba a punto de comenzar. El aplauso por el anuncio del bebé fue la señal. Fue el momento en que su arrogancia alcanzó su punto máximo, el instante en que se sintieron intocables. La música del cuarteto de cuerdas intentó reanudar la normalidad, pero la atmósfera había cambiado. La noticia flotaba en el aire, extraña e incongruente. La gente me miraba con una mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Yo era la esposa, la mejor amiga, la figura trágica y sonriente en el fondo de su feliz anuncio. Avancé, como estaba planeado, y realicé mi actuación. El abrazo a Silvia fue la parte más difícil. Sentir su cuerpo, el calor de su piel y saber que dentro de ella crecía el símbolo de su traición requirió cada gramo de mi autocontrol. Pero mi susurro de felicitación, cargado de una ironía que solo ella podía percibir, la hizo estremecer. Fue una pequeña fisura en su fachada perfecta. Mi sugerencia de la presentación de diapositivas fue recibida con entusiasmo por Javier. ¿Cómo no iba a serlo? Era su idea de un final poético. La arquitecta proyectando los recuerdos de la vida que estaba a punto de perder. Me entregó el control remoto con una sonrisa condescendiente. Mientras las fotos de nuestra vida juntos desfilaban por la pantalla gigante, me posicioné estratégicamente. No me quedé al frente, como la anfitriona. Me retiré a la sombra de un viejo magnolia, cerca de una discreta mesa de servicio donde había dejado mi bolsa. Desde ahí tenía una vista perfecta de la pantalla, de Javier y Silvia regodeándose en el centro de atención y de los rostros de cada uno de mis invitados. La primera parte del espectáculo fue suya. Las fotos de nuestra boda, jóvenes e ingenuos, las imágenes del hospital cuando nació Mateo, Javier llorando de emoción, viajes a la playa, navidades junto a la chimenea, la fiesta de inauguración de nuestra firma, cada imagen una mentira, cada recuerdo profanado. Y entonces llegó mi turno. Y ahora mi voz cortó el aire, amplificada por el micrófono que había tomado discretamente. Para celebrar el futuro, creo que es justo que todos conozcan la verdadera historia detrás de este milagroso bebé. La confusión fue palpable. Javier se giró para mirarme, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera decir o hacer algo, mi pulgar pulsó la pantalla de mi teléfono. La conexión fue instantánea. La presentación de diapositivas de Javier se cortó. La pantalla se volvió negra por un segundo de silencio expectante. Y luego las letras blancas y crueles que decían: ¿de quién es realmente el bebé? Vi a mi suegra llevarse una mano al pecho.
Vi a nuestros clientes más antiguos intercambiar miradas de asombro. Y el video comenzó. La foto de la playa, la de ellos dos abrazando el vientre de Silvia. El murmullo se convirtió en un rugido sordo. Las caras de Javier y Silvia se descompusieron. El pánico reemplazó a la arrogancia. Los mensajes de texto llenaron la pantalla, ampliados, imposibles de ignorar. Leí las caras de mis amigos mientras asimilaban las palabras. Mateo está completamente de nuestro lado. Declararte en tu sano juicio. La firma será solo una cáscara vacía. Proyecté los documentos de la sociedad en Panamá, las transferencias, con las fechas y los montos circulados en rojo, cifras que muchos en esa audiencia, expertos en finanzas, reconocerían como un desfalco masivo. Vi al socio principal de nuestro banco, un hombre que jugaba al golf con Javier todos los martes, ponerse pálido como la cera. Pero la estocada final, el golpe de gracia, fue el correo electrónico del doctor Alarcón. La palabra azospermia flotando en la pantalla gigante, nula. La capacidad de concebir de forma natural era nula. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Era el silencio de un edificio justo antes de su colapso. Fue entonces que comencé a caminar. Salí de la sombra del magnolio. Mi vestido azul una mancha de color en la penumbra. La multitud se abrió para dejarme pasar. Era como caminar por el centro de un huracán. El aire estaba cargado de la energía de 100 personas en shock. Me detuve frente a ellos. Javier estaba boquiabierto. Su rostro era una mezcla grotesca de ira y terror. Silvia temblaba incontrolablemente, sus sollozos ahora audibles en el silencio mortal. Tomé el micrófono. Como ven, mi voz era tranquila, casi conversacional, pero cada palabra era un martillo. Mi esposo, Javier, no puede tener hijos, un hecho que por respeto a su masculinidad mantuvimos en privado durante 20 años. Me giré, abarcando a la audiencia. Así que la pregunta no es solo ¿de quién es el bebé? La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Qué clase de hombre está dispuesto a reclamar un hijo que no es suyo para robar la fortuna de su esposa? ¿Y qué clase de mujer está dispuesta a usar a su propio hijo no natado como arma para destruir a su mejor amiga, la madrina de su futuro hijo? Silvia soltó un grito ahogado. ¡Es mentira! ¡Todo es mentira! ¡Está loca! ¿Loca?, repetí, una sonrisa gélida en mis labios. ¿Ese era el plan B, verdad, Silvia? Si esto no funcionaba, el doctor Alarcón testificaría sobre mi inestabilidad. Pero ¿sabes qué? La gente loca no guarda copias de seguridad. Envié un mensaje de texto desde mi teléfono. Ahora. Pero no se preocupen, continué, mi voz subiendo un poco de tono, asegurándome de que todos escucharan. En ese preciso instante, como si fuera una escena de una película perfectamente coreografiada, las luces azules y rojas de las sirenas iluminaron la calle, sus destellos proyectando extrañamente sobre los rostros congelados de los invitados. Las puertas del jardín se abrieron. Damián y Peña entraron, flanqueados por 4 oficiales de policía uniformados. Se movieron con una eficiencia tranquila, abriéndose paso entre la multitud atónita. Damián se detuvo a mi lado. Le entregó un bajo de documentos a Javier. Javier Ríos, queda usted notificado de una orden de embargo preventivo sobre todos sus bienes y cuentas bancarias. Y está usted bajo arresto por los presuntos delitos de fraude, malversación y conspiración. Otro oficial se acercó a Silvia. Silvia Méndez está arrestada por los mismos cargos. Tiene derecho a guardar silencio. La realidad finalmente los golpeó con la fuerza de un ariete. Silvia se desmoronó. «No, Javier, di algo. Diles que es un error», gritaba mientras le ponían las esposas. Javier no dijo nada. Estaba roto. El brillante profesor, el hombre encantador, se había reducido a un cascarón vacío. Su mirada se encontró conmigo, y en ella había algo que no esperaba. Un atisbo de alivio. El alivio del mentiroso que finalmente ha sido descubierto, liberado del peso de su propia farsa. Me volví hacia ellos por última vez, con los oficiales llevándoselos. El futuro que habían planeado con tanto cuidado, su vida de lujo construida sobre mis ruinas, se había desvanecido.
Y entonces, con la autoridad de la arquitecta que reclamaba su obra, pronuncié en las 9 palabras que resonarían en sus mentes, en las de mis invitados y en las mías, por mucho tiempo. El futuro que planearon ha sido cancelado por mí. La demolición estaba completa, y en el silencio que siguió, solo se oía el sonido de mis propios latidos, firmes y regulares, como los cimientos de una nueva construcción. Los nombres y los detalles han sido modificados, pero el corazón del relato late con una verdad universal. La justicia, a veces, necesita una mano firme que la guíe. Ahora, con toda la sinceridad del mundo, me encantaría saber tu opinión. Si te hubieras encontrado en una situación tan devastadora, ¿habrías planeado una venganza pública como yo? ¿O habrías optado por la vía legal, más silenciosa pero quizás menos catártica? ¿Crees en el ojo por ojo o en dejar que el sistema haga su trabajo? Tu perspectiva es increíblemente valiosa para mí. Y antes de que te vayas, si esta montaña rusa de emociones te ha dejado con ganas de más, échale un vistazo a las 2 historias que te recomiendo en la pantalla final. Te prometo que son igual de intensas. Gracias por tu tiempo, por tu apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia.